Bien, como hemos prometido, aquí tenemos a un reconocido abogado en nuestro panel con un tema muy interesante, que es el tema de del referimiento en materia civil. Licenciado abogado, que también fue ministerial, o sea que tiene toda una experiencia. Mucho tiempo en el Poder Judicial. Tiene demasiado en la cabeza. Claro. Y hay que aprovechar eso. Carlos Javier, hermano, gracias por aceptar la invitación a nuestro programa Criterio y Justicia con Ariel. Para mí, buenas tardes, hermano Ariel, hermano Gilbert. Para mí es un placer estar aquí en su programa, debatiendo algunos temas, y dentro de ello un tema tan importante como el tema de los referimientos. Así es, hermano. Sabe que la gente desconoce mucho de los temas jurídicos. Tú tienes que ser abogado. Sin embargo, es necesario que la gente también entienda, por lo menos de manera general, cómo funcionan las cosas en el sistema de justicia y sobre todo aquí en esta comunidad de Barahona. Mucha gente comienza a quejarse, a veces se ponen molestas. Óyeme, yo tenía una sentencia, me la suspendieron, que un referimiento y todo esto. Cuéntanos, explícale a la gente qué es el referimiento, por qué debe existir el referimiento, qué se hace con un referimiento en materia civil. Mira, el referimiento, la concepción del referimiento viene del derecho francés, que en aquel momento le llamaban petit référé. A raíz de la ley 834, que es la ley que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Civil, se introduce la figura del referimiento. Y de conformidad con lo que establece el artículo 101 de la misma ley 834, el referimiento no es más que una medida provisional que persigue evitar una turbación manifiestamente ilícita. ¿Qué significa una turbación manifiestamente ilícita? Un acto que sea contrario a la ley. Y le voy a poner un ejemplo de los referimientos. Los referimientos han tenido un auge muy elevado en los últimos tiempos en Barahona. Producto primero de las sentencias que ordenan la ejecución provisional y también producto de las oposiciones que se producen en los bancos. Por ejemplo, usted tiene algún tipo de roce que pudiera generar una demanda en responsabilidad civil, y hay abogados, dentro de los cuales quizás yo me enmarco, que utilizan el concepto de la oposición a cuentas bancarias. Y cuando una persona le hace una oposición a una cuenta bancaria, que usted tiene la imposibilidad de accesar a sus bienes, entonces ahí entra la figura del referimiento, para usted solicitarle al juez que levante esa oposición que le pusieron a su cuenta bancaria. ¿Qué es la figura del referimiento en esos términos? Usted acude ante el juez mediante una instancia simple, con apoderamiento de abogado, y en virtud de lo que establece el artículo 101, 102 y 103 de la ley 834, usted le manifiesta al juez de que hay una turbación manifiestamente ilícita que puede dañar su patrimonio, que consiste en una oposición o un embargo que le hicieron de manera ilegal a su cuenta, y el juez, en virtud de esa ley, observa que ciertamente se dan las condiciones para que haya una laceración de un derecho, diríamos, fundamental, y ordena mediante una resolución de referimiento el levantamiento de esa oposición. ¿Y cómo se podría hablar de una situación irregular, una turbación, como se dice, a un embargo? Porque los embargos, cuando el banco entonces acepta un embargo a una cuenta, supone que ellos analizan primero el expediente para ver si procede o no. Entonces, un abogado simplemente puede ir al banco, a un acto de alguacil y decir, vamos a embargar esta cuenta, simplemente por capricho. Mira, esa es una pregunta bastante importante. Yo sé que hay muchas personas que les interesa de manera muy particular este tema. Porque las entidades de intermediación financiera, que son los bancos, donde usted abre una cuenta de ahorro y deposita un dinero de su sudor, de su trabajo, y aparece una persona que le notifica una oposición para que usted no pueda tener acceso a retirar ese dinero. ¿Qué sucede? Usted dice, bueno, pero ¿cómo el banco me bloquea la cuenta
con una oposición que desde el punto de vista no procede. Esa es la idea central de tu pregunta. Sí. Pero hay que entender algo. El departamento legal del banco entiende que el banco es un tercero detentador. Y si una persona notifica a una oposición y le advierte al banco de que a falta de guardar esa oposición, lo hará responsable de los montos de la causa de manera civil, embarga. El departamento legal lo que hace es que bloquea la cuenta. Eso es como, sería un bloqueo de forma preventiva. Preventivo. ¿Por qué? Porque el banco dice, bueno, tú me estás notificando una oposición. Yo no tengo que ver con que esa oposición tenga fundamento legal o no. Yo lo que tengo que ver es con que tú me estás notificando la oposición y por vía de consecuencia yo tengo que bloquear la cuenta. Pero es entendible. Bueno, de esa forma podría funcionar un referimiento. Ahora, en la práctica, que yo lo he visto, señores, yo lo he visto, los jueces dan decisiones para que se otorgue la fuerza pública para ejecutar una sentencia y el fiscal paraliza el otorgamiento de la fuerza pública. Entonces, estamos hablando de una sentencia emanada de un juez que dice que se ejecute la sentencia, no obstante cualquier recurso. Cuando se solicita la fuerza pública, entonces ahí viene un tema que traba un poco el otorgamiento de la fuerza pública en el Ministerio Público. Y es que la ley no le da la facultad al Ministerio Público para que ellos hagan un criterio per se. Y muchos fiscales lo que hacen es que hacen un razonamiento de la sentencia que ellos tienen que ejecutar en ese entonces mediante la fuerza pública y traban entonces esa situación. Hay una ley que delimita eso, ¿verdad, claro, Carlos Javier? Mira, para poner a la sociedad en contexto, porque ese es otro tema bastante interesante. Anteriormente, por ejemplo, si tú eras prestamista, tú tenías un pagaré notarial, por ejemplo, o tú conseguías una sentencia del tribunal de primera instancia ordenando el pago de un dinero, tú podías coger o ese pagaré notarial o esa sentencia, ir donde un alguacil y usted iba donde el deudor y embargaba el vehículo anteriormente. Esa facultad la da todavía el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 557 y siguientes. Ahora bien, a raíz de un acontecimiento que se da en Santo Domingo con el homicidio de una persona de alto nivel y un acontecimiento que se da en Santiago, producto de que embargan una entidad de intermediación financiera con una turba de personas de dudosa reputación Y armados. El Congreso empieza entonces a motorizar lo que es la ley de fuerza pública. Para eso es una forma como de regular el ejercicio del ministerio. La ley de fuerza pública lo que persigue es regular el ejercicio del ministerial en términos de ejecución de sentencias. Exacto. O de actos judiciales. Entonces, ¿qué pasa? En Barahona, en el país entero, pero más en Barahona porque nos dedicamos un poco más al litigio acá, tenemos una situación con relación a la fiscalía, y es que la fiscalía ha desbordado sus capacidades en atribuirse facultades discrecionales que la ley 396 no se le da. Es un asunto generalizado. Correcto, O sea, generalizado. Para poner eso un poco claro. Claro. Pero pienso yo, usted sería el experto en eso, el objetivo de esa ley no es trabar la ejecución de la sentencia, sino regular el ejercicio del ministerial. Y agilizar. Anteriormente, como decíamos en principio, usted como abogado iba donde el ministerial. Sí. Y el ministerial se encargaba de buscar el personal para hacer la ejecución. A su discreción, un personal a su discreción. Que necesariamente no tienen que ser militares ni policías en ese momento. Correcto. Era una ejecución, antes de la ley 396-21, era una ejecución totalmente extrajudicial. Sí. Con la ley 396-91, ya el ministerial necesariamente, porque contempla penas restrictivas de derecho de libertad, Sí. el ministerial necesariamente tiene que acudir a la fiscalía con el título ejecutorio de conformidad con lo que establece el artículo 7 de la ley 390 de fuerza pública y solicitarle al juez no solamente que autorice la fuerza pública,
sino que es al juez, no, al fiscal. Al fiscal. Solicitarle al fiscal que autorice la fuerza pública. Pero no solamente que autorice la fuerza pública, el fiscal tiene sino que acompañar, designe un fiscal para que acompañe al para que lo ministerial, acompañe en la ejecución. Para que dé fe de lo que se está haciendo. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la legalidad, está bien. Ahora, ¿dónde está el problema? De conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 4, la fuerza pública debe de otorgársele a sentencias que ordenan la ejecución provisional. ¿Qué es la ejecución provisional? La ejecución provisional no es más que un mecanismo que el juez le otorga a la parte gananciosa para evitar los recursos. Por ejemplo, usted o para que un recurso suspenda la ejecución. No, o sea, evitar los recursos propios que da la ley. En este caso, un recurso de apelación, un recurso de casación. ¿Por qué? Porque la sentencia que ordena la ejecución provisional, el recurso de apelación no la suspende. No suspende la ejecución. No. Lo único que suspende la ejecución es el juez de primera instancia estatuyendo en materia de los referimientos. Pero el Ministerio Público, cuando se le presenta un recurso de apelación, aún la sentencia estableciendo que se debe ejecutar, te paraliza el otorgamiento de la fuerza pública. Y hay un desacato. ¿Será por desconocimiento? No es por desconocimiento. Porque en la práctica, porque esa es otra cosa de la ley. La ley establece una cosa y la práctica es otra. Los fiscales tienen criterio sobre un tema específico y los jueces también tienen criterio sobre en temas específicos. Exactamente. Y son encontrados. E incluso vas a un tribunal de igual jerarquía y con la misma materia, tiene un criterio muy diferente a otro tribunal dirigido por otro juez que es la misma jerarquía y la misma materia. Cada quien tiene un librito diferente de cómo aplicar. Eso sucede, pero que el Ministerio Público, por mandato constitucional, está para aplicar la ley. Y si usted observa la ley 396-21 sobre auxilio de fuerza pública, artículo 7, número 4, establece sentencias que ordenan la ejecución provisional y sentencias que son ejecutorias de pleno derecho. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿cuáles son las sentencias que son ejecutorias de pleno derecho? La sentencia laboral. O sea, que el mismo Código Laboral te dice que las sentencias son ejecutorias al tercer día de su notificación. No te dice la ley que el recurso de apelación suspende la ejecución de la sentencia. Pero además, la propia ley 396 te está diciendo a ti que las sentencias que son ejecutorias de pleno derecho, como el caso de la especie, y las sentencias que ordenan la ejecución provisional, el fiscal está obligado a otorgar la fuerza pública. Y el fiscal no puede de ninguna manera tener un razonamiento discrecional que desborda sus capacidades y entender que porque existe un recurso de apelación él no puede ordenar la fuerza pública. Sin embargo, está desacatando la ley. Hay dos cosas que hay que ver. Por ejemplo, hay consecuencias. El ministerial que ejecuta un desalojo sin el otorgamiento de la fuerza pública compromete su responsabilidad penal. Correcto. Porque la misma ley lo establece. Correcto. Y incluso en Barahona, y yo he llevado caso, hay procesos penales abiertos porque algunos ministeriales han ejecutado con abogados su puesto de desalojo. Está bien, hay consecuencias en ese sentido. Pero ¿qué pasa cuando el Ministerio Público, a sabiendas de que están todos los requisitos que establece la ley, no otorga la fuerza pública? ¿Cómo se puede vencer esa inercia del Ministerio Público? Mira, lamentablemente la ley, primero, no le da facultad discrecional al Ministerio Público. Esa facultad discrecional que se ha abrogado al Ministerio Público desborda sus capacidades. Eso es lo primero. Lo segundo, la ley no establece un nivel de responsabilidad, ya sea de carácter penal, ya sea de carácter disciplinario o ya sea de carácter patrimonial, al fiscal que niegue el otorgamiento de la fuerza pública, lamentablemente. Pero la ley orgánica del Ministerio Público y el reglamento disciplinario del Ministerio Público establecen como uno de los puntos para poder investigar, por ejemplo, un Ministerio Público en materia disciplinaria, es que desconozca la ley, que no asuma su responsabilidad o que desacate el cumplimiento de una sentencia en particular. De una sentencia o de una decisión jurisdiccional. Mejor dicho, una decisión jurisdiccional. No se puede apartar.
O sea, tú tienes que hacer un ejercicio propio de tus funciones y apegarte a ellas. Si el Ministerio Público no cumple con sus funciones establecidas en la ley, tiene responsabilidad civil. ¿Pudiera eso valorarse de esa forma? Ahí está el mandato constitucional. Porque independientemente de que la ley no establezca algunos tipos de responsabilidades, como dijimos, ya sea de carácter penal, administrativo o patrimonial, hay un mandato constitucional que subsume a ese Ministerio Público a tener obligatoriamente que otorgar la fuerza pública cuando los requisitos que establece la misma ley de fuerza pública estén debidamente sustentados. O sea, si la ley de fuerza pública te dice a ti, mira, tú tienes que buscar el título ejecutorio, tú tienes que buscar el mandamiento de pago, tú tienes que buscar la intimación, las generales de la tú parte. tienes que buscar toda esa. Si usted llevó su expediente completo a la fiscalía, el fiscal, que no nos estamos refiriendo a fiscal de manera particular. No, claro que no. Claro que no. Es un análisis crítico. Estamos haciendo un análisis general, académico. Porque No usted sabe que hay personas que hacen específico. bembitas. Eso sí. Entonces, Claro que sí. si usted Sí. somete su expediente a la fiscalía, la única facultad que le da la fiscalía al fiscal es observar si el expediente cumple con el voto de la ley. Bien. Exacto. Pero partiendo ya el tema principal del referimiento, ¿qué tiempo dura el referimiento? Usted interpone un recurso sencillo porque recuerdo el amparo en materia también penal, o sea, son asuntos de rápido, sencillo. El tiempo que se toma para fijar una audiencia de referimiento y la decisión que toma el juez para dar la decisión en materia de referimiento, que se supone que para resguardar un derecho inminente que está en peligro, una situación. Entonces, ¿cómo se maneja eso específicamente en el Distrito Judicial de Barahona? ¿Qué criterio tenemos con eso? Mira, decía un pensador alemán, uno de los filósofos que yo más leo, Friedrich Nietzsche, que el Estado es el monstruo más frío de todos los monstruos fríos. Que déjame decirte que los alemanes se han convertido en un referente en materia de derecho internacional. Sí, y tienen escuela y tienen una serie de juristas que son de consulta obligatoria en todas las escuelas. Claro que sí, cuando nosotros hablamos de derecho constitucionalizado, cuando hablamos de derechos fundamentales, cuando hablamos de derecho de punta, si no vamos a Alemania, si no nos referimos al concepto de derecho alemán fracasado. Sí. Automáticamente. ¿Por qué te hago mención de la frase de aquel pensador, de Friedrich Nietzsche? Por la sencilla razón, si te vas a la ley y te buscas a partir del artículo 101 de la ley 834, que es el único texto legal en todo el marco legal de la República Dominicana que se refiere a la vía de los referimientos, el único. Incluso cuando tú vas a la jurisdicción inmobiliaria, que la jurisdicción inmobiliaria te habla, te instaura el concepto de referimiento dentro de la ley 105-08, 108-05. 108-05. Cuando esa ley te habla sobre el referimiento, que tú te vas al referimiento, es el mismo referimiento de la ley 834. O sea, no hay otro texto legal fuera de la ley 834 que se refiere a ese concepto jurídico. ¿Qué te dice? Que el referimiento es una decisión rendida al efecto de carácter sumario, y ya nosotros sabemos lo que significa el carácter sumario. Incluso las medidas de intrusión, como son la comunicación de documentos y la comparecencia personal de las partes y el informativo testimonial, no existe en materia de los referimientos. Por eso se supone que es un procedimiento sencillo, rápido. Correcto. Sin embargo, en el Distrito Judicial de Barahona, lamentablemente se ha festinado los procesos de referimiento. ¿Por qué? Porque los jueces de primera instancia de Barahona ordenan comunicación de documentos en materia de los referimientos que no procede, ordenan informativo testimonial en materia de referimiento que no procede, e incluso ordenan comparecencia personal de las partes. Pero además, los jueces del Distrito Judicial de Barahona te suspenden una audiencia de los referimientos para 20 días. Entonces, ¿cuál es el resguardo inminente que hay para un daño? O sea,
No existe. O sea, ahí pierde como su esencia el referimiento. De ser rápido, para que se conozca rápido. Por eso le dije al principio esa frase de Friedrich Nietzsche, porque los referimientos, por lo menos en el Distrito Judicial de Barahona, se han desnaturalizado al 100%. ¿Y qué ha dicho la Corte con todo eso? ¿Puedo recurrir una decisión en referimiento que dé el juez de primera instancia? Y si ha dicho la Corte algo sobre el tiempo que se toman para fallar, entonces un asunto en el referimiento. Lo único que nosotros vimos respecto de esa mora, porque eso se convierte en una mora judicial, Sí. que ellos lo ven como el concepto mora judicial, pero el ciudadano de a pie no lo ve así. El ciudadano de a pie lo ve como un estamento que se encarga no de resguardar sus derechos, sino de violarlos. Exacto. Porque no es posible que un juez de primera instancia te dure 6 meses, Para 7 motivar, meses, para motivar. para darte una ordenanza en referimiento. Que son 2 páginas. Entonces está perdiendo sentido el referimiento propiamente Y dicho. que el referimiento se ha desnaturalizado completamente en el Distrito Judicial de Barahona. Y lo único que nosotros vimos en términos de mora judicial, retrotrayéndonos un poco hacia atrás, fue cuando Luis Henry Molina lo designaron como presidente de la Suprema Corte de Justicia, que su primer discurso que dio ante el plenario trató justamente sobre la mora judicial y la necesidad que había de agilizar los procesos. Exacto. Entonces, Sí, porque hasta la Suprema Corte tenía un problema con eso. Duraban años Sí. para sacar una sentencia en materia civil. entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Juan de los Palotes, que le embargan 50,000 pesos, le hacen una oposición para que él no pueda retirar esos 50,000 pesos? Pero además, un caso que se da mucho con los maestros, que le ponen una oposición en las cooperativas y los maestros no pueden sacarle a la cooperativa ni siquiera una aspirina. Ahí hay una violación de derechos fundamentales. Sí. Claro que Pero sí. cuando usted va donde el juez de los referimientos, el juez de los referimientos le dura en ese proceso 4 años. Te la fija tarde y te lo conoce Fija mucho tarde. más Entonces tarde. es justicia tardía. Justicia tardía. Justicia denegada. Justicia tardía, justicia denegada. Entonces, en conclusión, con relación a esa parte de los referimientos están totalmente desnaturalizados. Bien, habría que seguir analizando este tema porque pretendemos también que esto se convierta en un programa de propuesta. Exacto. Las informaciones que ha dado el colega Javier, que está más en la práctica en el derecho civil, y como está más en la práctica en el derecho civil, hace mucho uso del referimiento. Y esta conversación que hemos tenido, su contenido puede ser un punto de partida para que algunas cosas comiencen a cambiar si se quiere. Y no es un asunto propio de Barahona, es un asunto que está a nivel nacional. Incluso yo recuerdo que se hizo un programa piloto y algunos jueces de Barahona integraron algunas salas que se abrieron en el Tribunal Superior Administrativo, Sí. porque ahí había un cuello de botella. Recuerdo que hubo uno de los jueces, creo que el magistrado Juan Francisco Carvajal, Sí. integró uno de esas salas que se designó Duró un tiempo ahí. en un tiempo. Había un cuello de Pero botella aún bien así, grande. aún así, señores, nosotros tenemos casos en el Tribunal Superior Administrativo y la instrumentación del caso hasta el fallo de la sentencia se toma un tiempo muy muy retardado. Precioso. muy Precioso. largo, y eso hay que mejorarlo. Que cabe resaltar con relación al magistrado Juan Francisco, que actualmente compone La los Cámara jueces, Penal de la Corte. de la Corte de Apelación del La Departamento Cámara Penal. Judicial de Barahona. Es uno de los jueces que más sabe de derecho administrativo del país. Comprobado. Yo le doy un 10 a ese comentario, Le damos suyo. mérito a tu Claro. comentario. Pero bien, gracias hermano. Ya vamos a discutir otro tema en otro momento porque sabemos que maneja otras áreas del derecho civil. También ya en su momento vamos a requerir de su intervención porque usted será una biblioteca de consulta obligada para este programa Criterio y Justicia, que inicia hoy con su primer programa y usted ha sido el primer invitado a este programa. Gracias por
Para mí es por un estar honor. con nosotros. Para mí es un honor. Y ya Esperamos verle de nuevo por nos acá. veremos en la próxima, y a los televidentes de este programa, a las personas que nos siguen, que nos escuchan, porque ya estamos en las redes sociales, estamos, ¿verdad?, en YouTube, en Instagram, y vamos a seguir en Facebook, ¿verdad? Y vamos a seguir abriéndonos a las redes sociales para que este contenido llegue no solo a los estudiantes de Derecho, ni tampoco a los abogados, que llegue a la población Al público en general, porque tenemos que tener una visión por lo menos general de los temas que en el día a día nos tocan vivir. Gracias por su sintonía. Un placer. Gracias. Este es un espacio, Criterio y Justicia con Ariel, que llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, que cuenta con un equipo de profesionales de primera. Dentro de ellos está Gilbert Ronaldo Matos, Amelia Ledesma, Bernie Melina Ledesma y un servidor. Gracias por mantenerse en compañía, en sintonía con nosotros.